Entonces vamos a ver, les explicaba de viabilidad y factibilidad, qué tan posible es hacer lo que yo estoy pensando en mi investigación, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar sobre el planteamiento del problema. Bien planteado debe de ser, claro. Esta claridad nos dice que tenemos que delimitar bien las variables, ¿no? Sobre qué vamos a estar hablando de manera específica, ¿no? Sobre el rezago educativo, sobre la motivación, sobre la comprensión lectora, sobre los estudiantes, sobre los maestros, sobre las estrategias del docente. Entonces tenemos que ser muy específicos y claros. La sugerencia para un título, por ejemplo, de investigación, de acuerdo a APA, habla de 14 palabras máximo, ¿no? Entonces, que en 14 palabras una persona puede entender cuál es la idea, ¿no? De este trabajo y que obviamente pueden ser menos, pero también el que sea muy corto, entonces da una idea no completa. Entonces, pues yo creo que entre unas 10 a 14 palabras son buenas para poder definir nuestro problema, nuestro objetivo. Y ya obviamente sería el extra la acotación, ¿no? En la escuela telesecundaria Belisario Domínguez de la comunidad de Yautepec, Morelos, del ciclo escolar tal, ¿no? Entonces esa parte de acotación la dejamos afuera, pero sí el tema sí debe ser pues lo suficientemente largo para que sea comprensible, comprendido, pero lo suficientemente corto para que no se caiga en redundancias, ¿no? Entonces, APA nos sugiere, les digo, como un máximo 14 palabras. Entonces, entre 10 y 14 creo que está bien, porque a veces es difícil poderlo acortar, 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 y ahí entramos en dificultades. Que sea relevante era lo que les decía, ¿no? La importancia de tu trabajo. ¿Cuál va a ser la importancia de tu trabajo? ¿Cuál va a ser el plus? Si ya encontraste que hay 100 trabajos sobre motivación, pues ¿cuál va a ser el plus que tú vas a dar, ¿no? Si ya hay 100 trabajos sobre rezago educativo y que cómo lo trabajaron a partir de la lectoescritura, ¿cuál va a ser el plus, ¿no? Que vas a obtener. Y que sea posible de investigar. Eh, si nosotros vamos a investigar algo sobre nuestra escuela, pues lo podemos hacer, pero si vamos a hablar de nuestras familias, ¿lo vamos a poder lograr? Vamos a poder tener acceso a entrevistas con todos los padres de familia, con todos los miembros de la familia de los estudiantes, que cómo ellos abonan para que sus hijos o familiares tengan un buen desempeño en la escuela. Entonces, eso es un poco difícil, no digo que sea imposible, pero desde nuestra función, pues es un poquito difícil, implicaría demasiado tiempo, entonces, pues no sería posible investigar, ¿no? Y también, aquí habla de los casos exagerados, ¿no? Sobre, no sé, cosas que si se puede revivir una persona que se tome 20 pastillas para esto, ¿no? Entonces, pues eso no es posible investigar porque lo que estás haciendo es una muerte, ¿no? Estás cometiendo un homicidio en cada una de tus investigaciones. Entonces, que sea posible, ese fue un caso muy, muy grande, pero también se refiere a esta parte, ¿no? Las posibles estrategias. Vamos a identificar el problema. El primer paso es realizar un diagnóstico de todo lo que tenga que ver más o menos con lo que yo ya quiero investigar, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con eso? Tiene que ver mis alumnos, tiene que ver mi contexto, tiene que ver mi comunidad donde está insertada la escuela, tiene que ver todos estos factores, el nivel de logro de los estudiantes, el desempeño, a lo mejor puedo sacar las pruebas de Mejoredu y de CISAT, puedo sacar los promedios de ciclos anteriores, ¿sí? Entonces puedo ir a analizar toda esa información y con base en esa información, pues puedo tomar decisiones e identificar el problema, ¿no? Una vez que ya identifiqué que ese es el problema, voy a delimitarlo. ¿Qué es delimitarlo? Pues decir, mi problema va a marcar de aquí hasta acá nada más, ¿no? El problema es así de grande, es enorme, pero yo solo voy a abarcar esta parte. ¿Por qué? Porque es la que me permite entender el problema
sin que me cause más complicaciones, ¿no? Porque querer investigar todo, todo, pues a lo mejor se me complica investigar que si solo agarro esta parte, ¿no? A lo mejor agarro una sección que me permite observar, que me permite hacer gráficos, que me permite hacer instrumentos que me ayuden a medir, que me permite hacer entrevistas que me resuelvan a profundidad, porque si entonces nada más voy a hacer cuestionarios, pues el método cualitativo pues se ve un poco debilitado, ¿no? Porque los cuestionarios sí son de grande ayuda, pero se necesita esta parte de la entrevista, ¿no? Para poder entender un poquito más a profundidad lo que el alumno o lo que el objeto de investigación me quiere decir, ¿no? O que yo puedo obtener de ahí. Y delimitar el problema. Y ya una vez que delimité el problema, entonces ya formulo una pregunta. Generalmente siempre se va con una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación es el eje central de toda mi investigación. Se concentra en esta pregunta y esta pregunta debe de ser tan fuerte que no la voy a estar moviendo a cada rato, que era lo que les decía hace ratito, ¿no? No podemos estar cambiando de tema de investigación a cada rato. Por eso yo ya hice esta parte de identificar el problema, lo limité, lo delimité y ya generé una pregunta. Y entonces yo ya me voy a basar con esta pregunta y esta pregunta va a ser la guía de todo lo que yo realice, ¿sí? Si quiero realizar una lectura para mi tema de investigación, pues esa lectura tiene que abonar algo a mi pregunta, ¿sí? Si quiero hacer un cuestionario, tiene que abonar algo a mi pregunta. Si quiero realizar una observación, tiene que abonar a mi pregunta, ¿sí? No voy a observar a los padres si mi objeto de estudio son los estudiantes, ¿sí? A quien debo de estudiar, observar es a mis estudiantes, ¿no? No voy a medir los resultados de matemática si lo que quiero revisar es lectura, ¿sí? Entonces, mi pregunta va a ser el eje de todas las acciones que yo realice de mi investigación y no va a haber nada más importante que la pregunta que ustedes logren plantear, ¿no? Entonces, esa pregunta es la parte medular de nuestra investigación. Eh, esto final nos dice algo, es algo muy breve, ¿no? Las consideraciones éticas que tiene que ver con la investigación, que pues debemos de ser unos profesionales pues con esta ética, ¿no? Con estos valores de responsabilidad, de respeto, de tolerancia, de todo esto que tiene que ver hacia nuestros objetos de estudios y hacia la propia investigación, ¿no? Y también con la ética de no falsear datos, de no falsear investigaciones. Como les decía, lo que yo haga, eso es una investigación, independientemente del resultado. El resultado puede ser exactamente lo que yo pensé, eso sucedió. ¿Sí? Y entonces mi aporte va a ser que al seguir el paso 1, 2 y 3 se da como resultado esta situación, ¿no? Pero igual, si yo, si yo sigo el paso 1, 2 y 3, pero el resultado no es el que yo quería, pues entonces lo que se hace son observaciones, ¿no? Se siguieron los pasos, pero los resultados no dieron, por lo cual hacer este tipo de intervenciones no garantiza resultados diferentes, ¿no? Y eso es una investigación. No hay que tenerle miedo a que nuestros resultados nos resulten una hipótesis nula, ¿no? Porque hay diferentes tipos de hipótesis, hipótesis positiva y la hipótesis nula. La hipótesis positiva es cuando se da lo que yo pensaba, ¿no? Y la hipótesis nula es cuando no se da lo que yo pensaba, ¿sí? Entonces, en conclusiones, tenemos que el arte de plantear el problema de una investigación requiere un enfoque profesional que garantice la relevancia, la originalidad, la viabilidad y ética del problema. La aplicación de estrategias y enfoques profesionales es esencial para el éxito de la investigación. Y yo aquí también le agregaría la responsabilidad que cada uno de nosotros ponga, ¿no? Porque el realizar una investigación requiere horas frente a la computadora, horas de investigación, horas de lectura, horas de análisis.
Entonces, una investigación es algo que tiene, ¿no? Y que a veces se denosta al investigador que nunca ha estado en grupo, pero nosotros como estudiantes de un posgrado, pues tenemos la oportunidad de dar a conocer lo que sí sucede dentro de los salones de clase, ¿no? Y que esos teóricos que a lo mejor a veces se denostan porque decimos que no están, han estado dentro de los salones de clase, pues nos citen, ellos nos pueden citar, nosotros los podemos publicar y ellos nos pueden citar, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es bien, bien importante dentro de la parte académica porque los investigadores nos retoman para realizar sus investigaciones, ¿no? Entonces, sí es importante que hagamos esta actividad lo más profesional posible, ¿sí? Mm, bueno, tenemos esta V heurística que nos permite de alguna manera identificar, ¿verdad? Nuestra pregunta central. En el centro de la V va la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que yo voy a investigar? ¿Sí? En la parte, viéndola de frente, en la parte izquierda, va a haber la parte conceptual, es decir, la parte teórica, los teóricos, perdón, las teorías, ahí dice, las teorías, si nos vamos a basar en el constructivismo, en las pirámides de Maslow, en el humanismo, ¿sí? En Víctor Frank. Entonces, ¿en quién nos vamos a basar? ¿Sí? Sobre las teorías, las leyes, si hay leyes, principios al respecto, los conceptos, motivación, motivación, ¿cuál otro dijeron? Comprensión lectora, dijeron, búsqueda, optimización de la búsqueda de información, ¿no? Y ahí la maestra hacía una diferencia, ¿no? No voy a poner investigación porque la investigación es más profunda y lo único que hacen es consultar, ¿no? Entonces, ¿cómo consultar los estudiantes? ¿Cómo pueden realizar consultas más efectivas? ¿Sí? Entonces, los conceptos involucrados y como lo mencionó la maestra, ¿no? Acerca de investigación y a la selección de la información. Ahí es una diferenciación. Entonces, eso es importante que aquí lo ponga, ¿no? ¿Qué conceptos va a utilizar? ¿Sí? El 2 es los acontecimientos, objetos, fenómenos a estudiar u observar, ¿no? ¿Qué es lo que va, a quiénes vamos a investigar? A mis alumnos, a mis maestros, compañeros maestros, a mis maestros que son mis subordinados, porque yo soy el director y entonces voy a observar a mis maestros, ¿sí? Voy a observar el trabajo del asesor técnico pedagógico, voy a observar el trabajo de la Asociación de Padres de Familia, de los diferentes comités que existen, del Consejo de Participación. Esto es a quienes voy a investigar. Creo que en su mayoría me dijeron a alumnos, o creo que todos me dijeron alumnos, entonces aquí quienes van. Ahí tener que aclarar, ¿no? Alumnos de primer grado de la telesecundaria Belisario Domínguez de Yautepec, Morelos, ¿no? Acotar nada más, pero la fuente son mis estudiantes, ¿no? Las teorías en quienes me voy a basar. Y ya el dominio ya tiene que ver con los procesos que voy a realizar para realizar mi investigación, ¿sí? Aquí la V que les voy a proponer, además de esto, aquí le vamos a agregar el tipo de investigación que va a ser cualitativa. Yo creo que la mayoría va a elegir cualitativa y de acuerdo a lo que me dijeron, no observé alguna cuantitativa que tenga que ver directamente con los números, ¿no? Entonces, entonces la investigación va a ser cualitativa y definir también el tipo de investigación. Si va a ser investigación-acción, si ustedes van a intervenir de alguna manera, lo más probable entonces que sea una investigación-acción o investigación-acción participante, ¿no? Donde yo, como parte de ese grupo, en ese caso el docente, yo docente, propongo algo para mejorar una situación, pero yo siendo parte de ello, ¿sí? Entonces es una investigación-acción, ¿sí?
Entonces, ¿por qué? Porque estoy participando, ¿no? O voy a hacer una observación o una observación participante, ¿no? Un estudio etnográfico, creo que tampoco vi ningún estudio etnográfico en el cual pues voy a agregarme a un grupo al que no pertenezco para conocer las cualidades de ese grupo, ¿no? Entonces, tampoco hay trabajos etnográficos, ¿sí? Creo que todos van encaminados a la investigación y acción, y quizás el de la maestra, que ya lo tiene un poquito más definido, que la maestra Gaby, que fue la que dijo, ya observé varios grupos y creo que me voy a quedar con el grupo que tiene mayor rezago. Entonces eso se puede entender como un estudio de caso, ¿sí? Un estudio de caso es cuando ya se analizó ciertas características y selecciono una persona, un grupo, una escuela, dependiendo la situación, pero cuando selecciono uno o dos situaciones, entonces estoy haciendo un estudio de casos. Si, por ejemplo, yo de mi salón solo voy a estudiar al alumno que tiene espectro autismo, pues entonces es un estudio de caso, ¿no? Porque solo voy a estudiar a esa persona. En el caso de la maestra Gaby que dice, yo ya observé todos los grupos o analicé todos los grupos y voy a participar solo en uno, entonces eso puede entrar como un estudio de caso, ¿no? Entonces, pues creo que todos nos vamos a insertar ya sea en estudio de caso o en intervención-acción, ¿sí? Entonces, ya si hay alguna parte diferente, por eso le preguntaba al maestro Manuel si él iba a participar, porque si él iba a intervenir, es una intervención-acción, pero si solo iba a recopilar la información, pues quizás sería una descriptiva, ¿no? Una investigación descriptiva, donde solo va a describir el fenómeno, quizás una fenomenología, entonces sería, ajá. Entonces tendríamos que checar caso por caso, pero desde que lo que mencionaron, desde mi punto de vista, todos son investigación, acción, y quizás la maestra Gaby sería un estudio de caso, ¿sale? Pero ya cuando ustedes hagan su V, vamos a ir definiendo. Esta V la van a hacer cada uno de ustedes, ¿sí? El dominio metodológico nos habla acerca del procedimiento realizado sobre los datos y transformaciones y finalmente las conclusiones, ¿no? ¿A qué conclusiones llegamos? ¿Qué es lo que el observar, el investigar, el participar, el intervenir nos dio como resultado? ¿Sí? Esta es algo similar, es otro ejemplo que viene aquí, que nos dice cuál es la finalidad de objeto de la actividad, qué leyes o principios están involucrados, cuáles son los conceptos, descripción del problema, cuáles son las causas. Aquí incluso podemos meter hipótesis, ¿sí? ¿Qué es lo que va? ¿Cuál es mi hipótesis de mi intervención? Y la metodología, cómo registro y organizo los datos, cuáles son los pasos a seguir en la experimentación, cuál es la conclusión, los resultados del experimento son, cómo transfiero lo que aprendí a mi vida diaria, ¿no? O ya como, ya sería el análisis final, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Pues aquí es la fuente, ¿no? ¿Cuál es la? Aquí tengo, por ejemplo, una V heurística que hice para determinar mi planteamiento del problema. El problema, cómo aplicar proyectos multidisciplinarios, que de hecho ya cambió, no he cambiado mi V, porque vi que multidisciplinarios, ahí en los conceptos, por ejemplo, pues es donde de alguna manera, pero ¿para qué le muevo si este no es de mi documento, verdad? Pero bueno, a ver si me acuerdo. Entonces, problema, cómo aplicar proyectos interdisciplinarios de la nueva escuela mexicana, NEM, en la telesecundaria Cuauhnáhuac, ¿no? Ese es mi problema, porque llegó la NEM y pues nos la aventaron así. Entonces, desde el año pasado, pues yo no entendía gran parte de la NEM. Entonces, pues estoy investigando cómo aplicarla, ¿no? No estoy buscando entenderla,
por el completo, sino mi objetivo de la investigación es cómo puedo aplicarla ya, cómo aplicar esos proyectos interdisciplinarios en la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, ese es mi, mi problema. Y estoy desde el año pasado ya investigando toda esta parte, ¿no? Las necesidades, pues ya, pues dice, bajo la implementación del plan y los programas de estudios de la nueva escuela mexicana, se requiere conocer formas exitosas de la implementación de telesecundaria. Y aquí tengo en rojito exitosas porque aquí ya estoy emitiendo un juicio de valor. Y como les decía, a veces las, las acciones no necesariamente pues van a ser positivas, pueden ser nulas o negativas, ¿no? Por ejemplo, que ni cambia ni para bien ni para mal, ¿no? O que cambia para mal, perdón. Sí, que cambia para mal. Entonces, aquí por eso está en rojito, porque debemos de evitar poner juicios de valor. Y el propósito es diseñar estrategias que de acuerdo al modelo de telesecundaria se armonice con los planes y programas de estudio de la NEM, ¿sí? Entonces, ¿cómo armonizar este proceso? Y miren, eso yo lo hice antes de que nos dieran las 7 etapas y las 4 fases, el modelo de telesecundaria, porque creí importante, porque creo que telesecundaria tiene una forma de trabajo muy específica, ¿no? Ustedes son de telesecundaria y creo que me entienden en esa parte y entonces ese era mi propósito. Este año ya salió como que las cuatro etapas, las 4 momentos y las 7 fases, entonces, pues ya es parte del modelo de telesecundaria que yo voy a tener que actualizar mi marco teórico para poder escribir sobre eso, ¿no? El tipo de estudio que yo estoy manejando es cualitativo. El tipo de investigación es, en concreto, la investigación acción participativa. ¿Por qué le agregué participativa? Es un concepto que lo manejan cuando tú intervienes, ¿sí? Entonces, la investigación acción ya estás interviniendo, pero esto es, pues un poquito más a profundidad. Entonces, pueden dejarlo en investigación acción participativa, cualquiera de las dos son válidas, ¿sí? Después de esto, mi fuente son los estudiantes de tercero C de la telesecundaria Coahuila, ubicada en Temisco, Morelia, ¿sí? Para conocer posibles hipótesis o metas, el diseño de proyectos, otra vez, interdisciplinarios, acorde a la NEM para su apreciación en la funcionamiento, resultados y al mismo tiempo retos que habrá que enfrentar para la implementación en el subsistema de telesecundaria. Mi problema aquí ya lo estoy convirtiendo en la meta, ¿no? Esta sería una meta, diseñar proyectos interdisciplinarios que sean relacionados a la nueva escuela mexicana, pero que a su vez no pierda la esencia de telesecundaria, ¿no? Entonces, que estén conectados tanto la nueva escuela mexicana con el subsistema de telesecundaria y obviamente vamos a revisar el funcionamiento, los resultados, ¿sí? Entonces va a ser medible. Aquí esto me está dando la oportunidad de que sea medible, ¿sí? Variables o categorías, ¿sí? De mi problema, ¿cuál es la variable? Ah, pues son los proyectos formativos interdisciplinarios en la nueva escuela mexicana, modelo de telesecundaria. Y aquí al principio yo tenía como 20, le fui quitando, ¿no? Porque a veces no tenemos claro cuál es, entonces podemos ponerle 4 o 5 y ya de ahí le vamos quitando, ¿sí? Entonces, las variables es aquello que voy a investigar, ¿sí? ¿Qué voy a investigar? Los proyectos interdisciplinarios en la NEM, que voy a investigar el modelo de telesecundaria, ¿sí? Saber hacer, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer con la parte metodológica. ¿Qué instrumentos voy a realizar? Yo voy a utilizar entrevista, el diario de observación, voy a realizar cuestionarios, voy a hacer proyectos multidisciplinarios
y documentos base de la NEM, ¿no? Del plan de estudios que acaba de salir en agosto. Bueno, no acaba de salir, ya tiene 6 meses, ¿no? Entonces, el plan de estudios, todo eso es lo que estoy revisando yo, ¿no? Y es lo que estoy agregando ahí a mi marco teórico. Ya después les voy a explicar todo el marco que hay, ¿no? Es el marco conceptual que tiene que ver con todos los conceptos, el marco procedimental, perdón, el marco jurídico legal que tiene que ver con las leyes, las normas, el plan de estudio, todo aquello que lo emite el gobierno, digamos, ¿no? Todo lo que está en el diario oficial, eso va en el marco legal, ¿no? Las leyes, la constitución, toda esa parte que esté regulando mi problema o que tenga impacto en mi problema, pues de ahí. Y el marco metodológico que tiene que ver con el tipo de investigación, que tiene que ver con el procedimiento, que tiene que ver con la elaboración de los instrumentos y además de la elaboración existe otro procedimiento aparte de la elaboración. Yo hago un cuestionario, pero después de hacer el cuestionario lo tengo que validar, ¿sí? ¿Cómo se valida? Incluso tengo que hacer un pilotaje, ¿no? Este, ¿Cómo se valida mi cuestionario? Ah, bueno, revisando que mi cuestionario tenga un objetivo. Cada pregunta que yo haga, por ejemplo, de una entrevista, tiene un objetivo. Y muchas veces en la entrevista se formulan 2 o 3 preguntas iguales para validar esa respuesta, ¿no? Para validar que el estudiante, el padre de familia, el docente, nos esté diciendo la verdad, ¿no? Acerca por ejemplo, si le vamos a decir que tienes hábitos de estudios al salir de la escuela, ¿tienes hábitos de estudio? Si te contesta sí, ¿no? Pero después le pregunta, ¿cuántas horas después de clases dedicas al estudio? Y se pone de 0 a 1, pues entonces no tiene hábitos de estudio, ¿verdad? Entonces vamos a validar nuestro cuestionario al ver que haya preguntas que validen o que confirmen lo que se le preguntó. Y hay que preguntarle otra vez al estudiante de diferente manera, ¿no? De diferente manera, la misma situación, ¿sí? Entonces es la elaboración, el diseño y la validación, ¿sí? Y ya que está validado nuestro instrumento, lo tenemos que aplicar en un pilotaje, preferentemente con estudiantes que no se los vayamos a aplicar. Entonces, si son alumnos de mi grupo a los que se los voy a aplicar, pues a lo mejor le pido de favor a la maestra de al lado, al maestro de al lado, que si me deja aplicar 2 o 3 cuestionarios, ¿no? Entonces ya los aplico con otro grupo y ya valido si mis cuestionarios fueron claros, porque a lo mejor para mí pueden ser claros, ¿no? Ocurre con cuando escribimos. Para nosotros es claros, pero para otra persona no lo es tanto, ¿sí? Entonces, los instrumentos, parte importante, y los procedimientos, vean lo que hay que hacer. Para ustedes quedará similar, ¿no? Construcción del marco conceptual y de referencia. Todos tenemos que hacer eso. Diseño y validación de instrumentos en correlación de la nueva escuela mexicana y el modelo de telesecundaria, pues cada quien va a realizar su validación de instrumento y aquí yo le puse este agregado, ¿no? Ustedes si dejan solamente diseño y validación de instrumentos, está bien. Yo quise poner este agregado porque ya es relacionado a mis variables, ¿sí? Número 3, intervención en el aula con proyectos multidisciplinarios, ¿sí? La intervención, ya aquí yo le estoy aclarando también desde mis variables. Los análisis de resultados, triangulación de la información y publicación de resultados. La triangulación de información es cuando yo valido esa información que yo tengo, ¿no? Y digo, como lo dijo Piaget, que en esta edad los alumnos eran capaces de realizar esas actividades, los alumnos sí lograron realizar estas actividades, ¿no? Entonces, valido mis resultados con la teoría, ¿sí? Entonces, valido lo que obtuve con la teoría. Y publicación de los resultados es a través de su tesis o su proyecto, ¿no? Que en este caso la maestra Mildred me ha dicho que es algo muy, muy concreto.
¿sí? Esta es la actividad que vamos a hacer. No sé si hay alguna duda.